Bien, volvemos a nuestro país. Hace pocos instantes les contamos, el Banco Central publicó el índice de actividad económica del mes de junio, que llegó a un 1,4%. ¿Cuál es el balance de este primer semestre? ¿Cuáles son las proyecciones para lo que queda del año? Vamos a analizar este tema. Estamos con el economista de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa. Alejandro, bienvenido. Hola, Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Partamos por lo que acabamos de conocer, que ha sido entregado por el Banco Central. 1,4% de crecimiento de nuestra economía durante el mes de junio. Yo había leído que el rango que se daba era entre 0,8 hasta 1,5, pero tú me decías el promedio era 1,1. Se esperaba un 1,1. Por lo tanto, ¿no podría decir un poquitito mejor de lo que se esperaba? Se esperaba un poco mejor, un poco mejor de lo que se esperaba. Recuerden que siempre el índice mensual de actividad económica me compara este año, el mes de junio comparado con el junio del año 2016, y este mes de junio tenía la particularidad que tenía la misma cantidad de días hábiles laborales, al igual que fue el año 2017. Por tanto, súper comparables. Súper comparable, y se generan menos desviaciones en ese sentido. Ahora, ahí en la mirada muy corta no podría decir ya un poquitito mejor de lo que se esperaba, pero este último dato del crecimiento de la economía ha permitido tener el dato del semestre y el dato de los últimos 12 meses, y ahí al parecer las noticias no son muy buenas. Exacto, la serie anualizada nos damos cuenta que tenemos un crecimiento de un 1,4% en los últimos 12 meses. Y además tenemos que el primer semestre cerramos con un crecimiento paupérrimo de un 0,5%, vale decir, al desestacionalizar la flecha nos damos cuenta que el impacto, principalmente el rubro minero, fue el que, y una caída de actividad económica en términos generales, fue lo que impactó muy negativamente el crecimiento, ¿no es cierto?, de alguna manera hipotecó un crecimiento superior al 1,4, 1,5% que se estaba hablando, y la verdad que yo veo con dificultad es poder cumplir con esos mismos metas que se está planteando el Ministerio en este minuto. ¿Va a forzar esto un nuevo recorte en la proyección del año? Porque tenemos un 1,4 de los últimos 12 meses, pero nos queda el segundo semestre aún por enfrentar. ¿El segundo semestre, a tu juicio, podría ser mejor, peor, igual? ¿Podríamos estar en ese 1,4 anual? ¿O el 2017 podría ser un poquitito mejor? A ver, yo creo que este 2017 va a ser un poco peor de ese 1,4 anual. Tenemos prácticamente ya jugado la primera mitad del año. Hay que recordarle a la gente que nos ve que este 0,5 no se repetía desde el primer semestre del año 2009, que estamos en medio de la crisis subprime. O sea, aquí había una crisis a nivel mundial que nos estaba arrastrando nosotros como economía emergente, hiperconectada a un crecimiento, ¿no es cierto?, a una exposición que estábamos, ¿no es cierto?, de alguna manera flotando a la pendiente de lo que va a pasar en el mundo. Situación que hoy día eso no pasa. Tenemos una economía mundial que está creciendo de una manera sostenible y clara. Principalmente nos vemos los datos de economía de la zona euro, vemos el crecimiento que ha tenido ¿no es cierto?, China sobre un 6,9%, la economía americana que ha ido dando, ¿no es cierto?, siempre ha ido dando los últimos lineamientos de una economía que está creciendo de una manera sostenida. Entonces es complejo este escenario, y la verdad que la pregunta nos tenemos que plantear acá todos, ¿no es cierto?, los que participamos de estas sociedades, ¿cómo lo hacemos para crecer? ¿De qué manera nos ponemos de acuerdo? Y nos damos cuenta que de alguna manera, si vemos nosotros el comportamiento bursátil que está teniendo ¿no es cierto?, el ICPA, el Índice General de Acciones, y el Índice Selectivo de Acciones de la Bolsa de Comercio, los mercados de alguna manera se anticipan a 6 u 8 meses. De alguna manera siempre se dice que la cifra que ellos tienen es el rendimiento que es esperado, y de alguna manera estamos con récord histórico, estamos dentro de las 5 bolsas que más ha crecido durante este año, y de alguna manera el mercado interiorizando que viene un cambio de tendencia bajo ese escenario. Y como consecuencia nosotros tenemos que ver de qué manera hoy día nos preocupamos más allá de o no una baja, que en lo personal creo que una nueva baja de la tasa de referencia del Banco Central, prácticamente una raya en el agua. Yo creo que hoy día lo que tenemos que mejorar son las confianzas. ¿Cómo crecer con confianza? Ahora, ese ha sido el gran factor que ha impedido que Chile crezca más, porque tú me hablas de una situación internacional hoy día estable. No es comparable, obviamente, Chile en el contexto internacional del 2009 con un desempeño similar a Chile en el contexto internacional de hoy, en un contexto que es completamente distinto, donde hoy día internacionalmente está mejor y donde ya hay visos de recuperación. ¿Por qué Chile entonces no se ha recuperado? ¿Por qué a Chile le ha costado crecer al ritmo que a todos nos gustaría que creciera, para que esto signifique un bienestar mayor y en el fondo más ingresos para todos? Porque efectivamente hoy día lo que estamos viendo en la economía chilena es una crisis de confianza. La verdad que ha habido, ¿no es cierto?, una serie de modificaciones estructurales que han sido, ¿no es cierto?, leyes que de alguna manera han ido en contra de la inversión. No son leyes pro inversión. Nos damos cuenta que hay temas tributarios confusos. Recordar un poco, ¿no es cierto?, estos 400 páginas de la reforma tributaria para explicar cómo había que tributar las diferentes empresas. Tenemos, ¿no es cierto?, una entrada en vigencia de una reforma laboral que también potenció en demasía los sindicatos. De alguna manera también eso ha tendido a ir
frenando la actividad económica y la inversión. Entonces, de alguna manera vemos también que el Estado de Derecho, lo que pasa en la Araucanía, se ha visto de alguna manera también muchas veces afectado. Vemos como también paulatinamente se ha puesto inclusive en duda alguna vez inclusive la propiedad privada dentro de las discusiones que se han hablado de este proceso constituyente. Entonces hay tantas variables que han ido afectando las confianzas que obviamente eso genera un frenazo. El principio de incertidumbre, el peor enemigo que podemos tener dentro de la economía, y como consecuencia se espera tener, ¿no es cierto?, de alguna manera sensaciones más claras. Y eso, en la medida que yo tengo más claras las reglas del juego frente a estos movimientos que hemos tenido, con posterior digo, perfecto, ya sé cuáles son las nuevas. Hoy día de alguna manera hemos modificado el mercado en el cual nos funcionábamos antes. Tenemos más bien, ¿no es cierto?, análisis de impuestos que eran necesarios, que de alguna manera están asumidos, pero también hay otras variables que han ido pasando. Entonces, de alguna manera, ya cuando decante todo este proceso voy a tener claridad de cuál es el escenario en el cual voy a tener que construir ¿no es cierto?, mi nuevo proyecto económico y en base a eso calcular mi nueva rentabilidad. Tú dices cuando decante, yo me imagino que eso está bien cruzado por el panorama político. Este año tenemos cambio de gobierno, tenemos elecciones, me imagino que eso impacta directamente en las confianzas y la economía, o no, y esto es secundario al mercado, porque alguien podría pensar que hay candidatos que son mucho mejor aceptados por el mercado y candidatos que son mucho más a lo mejor resistidos por el mercado, y que a lo mejor hay inversionistas que puedan estarse como guardando, esperando un poco a ver qué va a pasar. ¿Ese fenómeno se da realmente? Sí, se da. A ver, la verdad que hay que recordar siempre la economía es una ciencia social, por ende la expectativa y ¿no es cierto?, y la evidencia que tiene cada uno, ya sea, ¿no es cierto?, los consumidores como los inversionistas, es fundamental en base a esta variable. Y de hecho hay muchos indicadores. Vemos, por ejemplo, cómo se comportó el mercado americano, ¿no es cierto? La bolsa neoyorquina, cuando sale electo el presidente Donald Trump, cuando se esperaba que no fuera él, y vimos, ¿no es cierto?, unos rallies, que son estas carrillas, estas grandes oscilaciones en los precios de los commodities, ¿no es cierto?, y de las bolsas, porque estaban de alguna manera, no lo tenían esto asimilado en su proceso, y de alguna manera eso sin lugar a duda afecta. Y dentro de la carrera presidencial nos damos cuenta que hoy día los tres candidatos, ¿no es cierto?, que de alguna manera están concentrando la mayor intención de voto, nos damos cuenta que hay uno que tiene una visión claramente mucho más pro mercado que el resto. Y obviamente lo que dice la encuesta es que el presidente Piñera sería la persona que, según las estadísticas, el que tiene mayor opciones, y esa de alguna manera también lo está tomando el mercado. Creo que la situación sería muy distinta si hubiese sido una carrera presidencial a lo mejor entre el presidente Lagos y el presidente Piñera, que los dos entienden el concepto de la mirada pro mercado como el crecimiento, y este crecimiento de alguna manera es la fuente básica para entregar el bienestar social. Alejandro, desde que comenzó este gobierno se discutió mucho, primero con el ministro Arenas y luego con el ministro Valdés, ambos en Hacienda, si es que esta baja actividad económica, si es que este crecimiento más moderado tenía que ver con factores internos o externos. Se habló en un comienzo mucho de los factores externos, luego tiendo yo a ver en el ministro Valdés que ha reconocido también muchos más factores internos, pero lo cierto es que ambos ministros erraron en sus proyecciones. No sé cuál era la proyección del ministro Valdés, lo hablábamos justo antes de partir, tú me decías entre el periodo 2015-2017 como sobre el 4% Exacto. de crecimiento, y estamos hablando de que en ese periodo vamos a crecer ¿cuánto al final? Aproximadamente. Más cercanito al 2 que al 4, digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué margen de error o qué produce ese margen de error en las proyecciones que se van haciendo desde las autoridades competentes en esta materia, que son finalmente las que tienen que entender la temperatura de la economía y las que tienen que propender a tener un buen escenario para seguir creciendo? A ver, era el ministro Arenas el que pedía que lo jugaran por las cifras, cuando entrara en vigencia esta reforma, y que esto y la primera lectura que hacían desde el gobierno era que esta reforma tributaria no iba a afectar para nada el crecimiento. Aquí queda en evidencia, y como lo hemos dicho con anterioridad también en forma empírica, que ¿no es cierto?, no hay ninguna reforma tributaria que sea inocua al crecimiento del mercado. Yo creo que en este caso lo reconoció también el mismo ministro Valdés cuando dijo que de alguna manera quizás habían tenido un nivel alto de celeridad en implementar el tema. Yo también soy de la postura que estoy a favor de la reforma, pero no de la forma. Creo que fue demasiado rápido. Estos manuales, ¿no es cierto?, son las únicas circulares de 400 páginas que conocemos con el fin de poder ver cómo se interpretaba esta reforma tributaria. Y hablábamos, ¿cierto?, que hoy día de los pilares del crecimiento económico, para generar confianza, la estabilidad política, ¿no es cierto?, que de alguna manera la forma como se mantiene el Estado de Derecho, la forma como yo pago los impuestos, que es la reforma tributaria, y la forma como yo me relaciono con mis trabajadores. Entonces, de alguna manera estamos
discutiendo y metiéndole mano a estos factores que son súper importantes, que son en la base mediante la cual yo hago mi proyección económica. Entonces, obviamente, los mercados se resintieron. Ahora, tú me dices, la economía es una ciencia social finalmente, y por eso te quiero preguntar si todo tiene que ver con cifras o también a veces el costo de hacer cambios como los que han impulsado esas reformas puede ser el tener una economía más detenida, porque aquí hay una discusión. El expresidente Lagos la semana pasada en el contexto de ICARE dijo hay que crecer sí o sí, el resto es música, lo importante es crecer. Hay otros que dicen, bueno, pero es que ni siquiera en los periodos donde hemos crecido hemos logrado acortar las brechas y redistribuir, que finalmente puede ser uno de los grandes desafíos en un país tan desigual como Chile. ¿No es a lo mejor el costo el crecer menos, pero tener reformas que apunten a tener un sistema de mayor protección social con un gobierno que lo que ha hecho es impulsar el carro de la gratuidad dentro de la educación y por lo tanto que más gente pueda asistir a la universidad sin tener que pagar? El que haya una mayor fuerza por parte de los trabajadores para que no haya esta brecha enorme entre las utilidades que generan muchas veces las empresas y lo que terminan ganando los trabajadores y por lo tanto mejoren su condición. ¿No puede ser que a lo mejor esto es el costo de en algún momento tratar de emparejar la cancha? Yo creo que la cancha hay que emparejarla, pero hay que hacerla de forma gradual. Yo creo que si nosotros analizamos la historia de la humanidad, las revoluciones, estos cambios violentos han quedado marcados en la historia, ¿cierto? Recién veíamos antes de entrar la nota el tema de Hiroshima, que, ¿no es cierto?, marcó el mundo, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial. Son elementos que de alguna manera han quedado plasmados. Entonces, la verdad que mi sensación era, bueno, hagamos una buena, que este gobierno se hizo enfocado, decir, perfecto, tenemos el tema de la desigualdad, ¿cómo la mejoramos? Y el primer camino a la reforma, ¿no es cierto?, es mejorándolo a través de una reforma tributaria. Y habernos tomado el tiempo de estos mismos 3, 4 años de haber hecho una muy buena reforma tributaria, haber escuchado a todos los actores y haber buscado la manera más sana de efectivamente poderlo implementar. Yo creo que el mismo ministro Valdés lo decía, quisimos hacer mucho en muy poco tiempo. Y obviamente eso sí o sí resiente las confianzas y como consecuencia se resiente el crecimiento. Bajo ese escenario, también lo decía el mismo presidente Lagos, ¿no es cierto? Es necesario que se crezca y el resto es música, porque de alguna manera cuando hay en este caso hay que ser súper claro y categórico, Chile no está en recesión, estamos creciendo mucho menos fuerte de lo que podríamos y de nuestra potencialidad, pero este tipo de crecimiento lo que hace que la gente que tiene un bajo nivel de calificación laboral es la primera que se queda sin trabajo, es la que más la afecta, vale decir, la gente de menor ingreso es la que se con mayor facilidad afectado por estos avatares. El bajo crecimiento. Exactamente, es la más vulnerable y es la que también tiene menos oportunidades. Entonces, en este caso aquí viene el tema ¿no es cierto?, de la discusión de la gratuidad de la educación, en donde a lo mejor, perfecto, estamos comprometiendo una serie de recursos importantes que, como, ¿no es cierto?, lo que ha hecho incrementarse importantemente el gasto fiscal, que llevó como consecuencia que también a Chile le pusieran tarjeta amarilla en términos de crédito, ¿no es cierto?, de clasificación de riesgo. Entonces, yo creo que los temas tienen que ir siendo mucho más paulatinos, y ahí está un poco el desafío de cómo crecer eso. Tú tocas un tema bien relevante, que es el gasto fiscal, que se ha ido incrementando en los últimos años, y en los últimos años particularmente bastante. ¿Se está quedando cada día más comprometido el Estado de Chile? Lo pregunto porque además al mismo tiempo tenemos una sociedad cada día más exigente y tenemos más temas demandantes sobre la mesa. Y ahí también, dentro de las candidaturas presidenciales, hay distintos como discursos. Aquellos que dicen, no, aquí hay que priorizar y optar en definitiva, y a lo mejor no se van a alcanzar estas grandes reformas que se han propuesto. Y otros que dicen, no, Chile tiene que hacer un esfuerzo mayor y a lo mejor seguir endeudándose, pero tener un sistema que sea más solidario, que sea más protector finalmente de la dignidad de las personas. Ante el déficit fiscal o el gasto fiscal que tenemos hasta ahora, ¿cuál es el camino que a tu juicio debiese seguir? Aquí son varios temas. Buena pregunta, Carla. Lo primero es, yo creo que Chile es un país que ¿no es cierto?, no tiene todos los recursos para solucionar en forma instantánea todos los elementos. Yo creo que acá, en este minuto, para ser súper claros, cuando vemos, ¿no es cierto?, el cálculo de los desafíos de la nueva cuenta pública, y vemos cuando se empieza a calcular el presupuesto. Hoy día, ¿no es cierto?, están dejando una cantidad de cuentas sin pagar, o ¿no es cierto?, que son bastante grandes. De hecho, ya lo dijo inclusive entidades hablando de que no es cierto, no están los montos para las proyecciones de los compromisos financieros que estamos tomando como sociedad. Entonces, hoy día vemos que tenemos efectivamente deuda en el tema de pensiones, tenemos deuda en el tema, ¿no es cierto?, de la gratuidad universal de la educación, pero bueno,
a qué quintile efectivamente vamos a llegar. Si hablamos de ser una sociedad más igualitaria, a lo mejor entonces es necesaria esta gratuidad del 100% de la población, o la gente que tiene mayor ingreso también opte a lo mejor por una educación pagada. Y ahí está este desafío y este compendio de cómo podemos analizar todos estos diferentes procesos para ver de qué manera hacemos una sociedad más justa. Y eso es verdaderamente para mí el gran desafío, es cómo mantenemos un buen nivel de crecimiento y siendo una sociedad más justa. Pero, por ejemplo, hay elementos que a mí, lo hemos hablado acá también en este mismo espacio, Carla, en otra entrevista. Soy majadero, por ejemplo, por la necesidad de una ley de deuda consolidada. Tenemos, ¿cierto?, un consumidor en donde en el matinal de este mismo canal había mucho una encuesta y sobre el 80% de la gente no entiende lo que es una tasa de interés. Vemos que se preocupan más bien de un valor de la cuota, entonces estamos con un nivel de sobreendeudamiento mucho más razonable. No existe una ley como Estado que, ¿no es cierto?, tienda a proteger al consumidor y al ciudadano en cuanto a la cantidad de plata que puede gastar el sistema en deudas de corto plazo. Dejamos, ¿no es cierto?, al libre albedrío de la decisión de los mismos contribuyentes, ¿no es cierto?, los mismos trabajadores, la posibilidad de seleccionar en qué fondo, ¿no es cierto?, en qué fondo de riesgo van a estar dentro de su AFP para tener mejores niveles de rentabilidad sin tener los conocimientos técnicos. Entonces yo creo que hay algunos elementos también que se han ido dejando de lado, que también son sumamente importantes y que también deberían priorizar los términos de educación también. Alejandro, tú me decías, frente a un panorama como este, donde la economía crece, pero crece poco, los más vulnerables son aquellas personas menos calificadas que a lo mejor pueden perder más rápido su puesto laboral. ¿Qué pasa en materia de desempleo? Esto ha sido también arduamente discutido. Hemos visto un empleo que ha ido resistiendo, por más que ha ido subiendo, pero que no se ha disparado. Pese a que en el comienzo, cuando se empezó a ralentizar la economía, alguien podría haber pensado que eso iba a ocurrir. ¿Cómo estamos en materia de empleo? ¿Cómo deberíamos cerrar el año? ¿Cómo ves tú este segundo semestre? ¿Y por qué el empleo ha logrado ser medianamente resistente? A ver, lo que pasa es que yo creo que el empleo va a seguir lamentablemente el desempleo va a seguir aumentando, y la verdad, uno de los motivos por los cuales nosotros hemos visto que se ha defendido con mayor fuerza es también porque la forma del empleo también ha cambiado. Nosotros tenemos la comparación obligatoria casi que hacemos con la década de los 80, ¿no es cierto?, la fuerte crisis que tuvo Chile, pero ahí, ¿no es cierto?, la constitución laboral familiar era muy distinta a lo que teníamos hoy día. Hoy día, ¿no es cierto?, la mamá ya no solamente trabaja en casa, sino que la gran mayoría, como es tu caso, también trabajan fuera de casa, ¿no es cierto?, y eso hace que el ingreso ya tampoco no sea ¿no es cierto?, unipersonal dentro de una empresa, dentro de una familia, sino que sean dos las personas que trabajan dentro de la misma, y eso de alguna manera tiende a compensar. Durante mucho tiempo, con el tema del desempleo, también hemos sido majaderos en explicarlo. Yo me acuerdo que tenía un profesor del doctorado que decía que las cifras uno las puede extorsionar hasta que hablen a su favor. En este caso, siempre nosotros hablamos, ojo, el empleo ha resistido, pero ¿qué pasa con la calidad del empleo? ¿Hasta cuándo, ¿no es cierto?, hasta qué punto el empleo por cuenta propia, que un emprendimiento, de alguna manera, este empleo por cuenta propia, hoy día, con ese nombre tan elegante, era lo que a lo mejor en la década de los 70 o los 60 de nuestro abuelo era un pololo por mientras yo encontraba un trabajo formal. ¿Hasta qué punto el mercado es capaz de absorber, ¿no es cierto?, a un nuevo trabajador de estos taxis tipo Uber, ¿no es cierto?, que ya a lo mejor están empezando a colapsar? La cantidad de incremento, ¿no es cierto?, de el comercio ambulante. Son elementos que alguna vez, bueno, la economía hasta qué punto lo va a absorber. Y un tema que no hemos conversado con fuerza también dentro del tema del empleo es la calidad del empleo. Muchas empresas han ido acortando jornadas laborales o han ido restringiendo algunos beneficios en pro de poder mantener las fuentes laborales. Entonces ahí viene esta segunda derivada que también es necesaria analizarla. Alejandro, para ir terminando, ¿hay algo que pueda la autoridad hacer para cambiar la trayectoria que está teniendo la economía? ¿O la verdad es que este ya es un año corrido y no hay mucho que hacer cuando además se avecinan elecciones presidenciales? ¿Cuánto margen de acción tienen hoy las autoridades de gobierno? Yo creo que hoy estamos bastante amarrados con respecto a las posibilidades que puede hacer el gobierno. La verdad, efectivamente están todos mucho más preocupados de qué va a pasar en el sillón presidencial, ¿no es cierto?, para el próximo periodo, que ya tenemos la elección a puertas ya prácticamente en 90 días. Entonces, se hace difícil poder implementar algunas cosas. La verdad que hay una sensación más que el gobierno va de salida en este tipo de cosas, que al mejorar algún tipo de actividad.
Lamentablemente yo creo que hoy día viene la mirada de las propuestas. Yo creo que hoy día como ciudadanía tenemos que tener ¿no es cierto?, la obligación de nosotros mismos de plantearnos, bueno, ¿qué es lo que nos van a plantear los diferentes candidatos presidenciales para hacer un Chile más justo, hacer un Chile más igualitario, pero también un Chile con mejor crecimiento? Claro, que a la larga es nos difícil genere a nivel mejor... usuario saber si lo que se está prometiendo y las proyecciones que se están teniendo son las justas. ¿Tú Sí. podrías decirme cuál es una proyección real de crecimiento para los próximos 4 años? Porque ya decimos que los ministros de este gobierno de Hacienda, ninguno de los dos finalmente logró proyectar lo que realmente pasó con la economía. ¿Cómo vamos a saber si un candidato presidencial está proyectando realmente el crecimiento que vamos a tener en los próximos 4 años? A ver, Chile estamos dentro de las 8 economías más abiertas del mundo, entonces obviamente tenemos un factor, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad bastante importante con respecto a lo que pasa en el resto del mundo. De hecho, por eso se habla este tan mentado ceteris paribus, ¿no es cierto?, de los economistas, que se dejan todas las variables constantes para poder hacer una evolución. Por ejemplo, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hablaba de un crecimiento que podría estar al torno al 3%, el régimen o sea, si llegase a salir electo el presidente Piñera nuevamente. Pero se hace difícil todavía el tema de ver cómo, y aquí está el gran desafío, de cómo se reconstruye las confianzas. Yo creo que sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay bienestar social. Son elementos que están sumamente interdependientes unos con otros, y ahí está el desafío de todos nosotros de cómo hacemos efectivamente, por un lado, Chile haciéndolo un país más justo, y por otro lado también con un buen nivel de crecimiento y que le dé oportunidad a todos. Bien, pues muchísimas gracias por este análisis. Nos vamos a quedar pendientes a las reacciones que haya en esta jornada, a este IMASEC que se ha entregado esta mañana por parte del Banco Central. Que te vaya bien. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buena jornada, nos vemos. Igualmente. Vamos a apoyo. El presidente de la Corte Suprema, Olmert, y la ministra de Salud, Carmen Castillo, están anunciando